Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor, donde vamos a hablar mucho de economía. Vamos a hablar de incentivos que motivan. ¿Y por qué? Porque en el último tiempo, y sobre todo van a quedar varios días en los cuales escuchemos muchísimas medidas que van a empezar a sonar a partir de ahora, muchísimas decisiones que van desde arriba a impulsar todas las decisiones que nosotros tomemos. Siempre se piensa que en el corto plazo podemos ver medidas que tomamos una medida y bueno, va a tener tal impacto, pero lo cierto es que eso termina teniendo un montón de externalidades positivas y negativas, con lo cual tomar decisiones no es aislado de lo que pueda llegar a pasar y sobre todo de lo que nosotros como ciudadanos, tanto en materia de ahorro, de consumo, de inversión, tomemos a partir de ello. Se vienen tiempos de decisión en los cuales obviamente todos estamos involucrados, así que de una manera muy especial y con amigos en este programa que vamos a hacer, porque lo cierto es que es una alegría estar de nuevo con dos personas que ya presento, Neri Persichini y Martín Botier, economistas que han hecho el Inversor Bolsero con nosotros, parte del programa que vos también fuiste en un tiempo, con lo cual tratando de analizar un poco la economía, lo hacíamos todas las semanas y ahora vamos a tratar de pensar no solo 2020, ¿no? Porque siempre tratando de pasar un poco las fronteras de lo que es corto plazo y lo que es largo plazo. Sabemos que los equilibrios no son iguales, tanto en el corto como en el largo plazo. Así que con ellos, con dos amigos y grandes economistas, estaremos tratando de analizar todo lo que se viene. Mi parte acá en el programa de hoy, incentivar a Santi para que tenga muchas ganas de venir hoy. 3 incentivos le dimos. Primero vamos a hablar de economía. ¿Ya eso te gustó? Bien, sí. Ahí vamos bien. Con amigos. Perfecto. Ya te gustó. Y tercero me quedo callado, así que está buenísimo. Ya, ¿qué más te puedo ofrecer? No, queríamos tocar este tema y como hilo conductor, los incentivos adecuados. Muchas veces recién vemos en el futuro una muy buena decisión de corto plazo que no la apreciamos en el corto plazo, solo el tiempo potencia esa decisión. Y muchas muy malas decisiones que de corto plazo parecen buenísimas y a largo plazo te das cuenta que fue una mala decisión, un mal incentivo a crecer. Y de eso se trata, si quieren, el desafío. Para ustedes, hace no mucho tiempo atrás teníamos un programa que nos deslumbró la frase de una invitada, recuerdo que decía que el salario paga. Un cliente de ustedes, un cliente nuestro, paga, pero no motiva a hacer las cosas, no perdura en el tiempo. El incentivo de hacerlo. Amigos, hay que invertir. Si yo digo, bueno, vamos a invertir, si me sale mal, ¿qué pasa? Y perdés el 100% porque es problema tuyo. Y si sale bien, no, el Estado se queda con el 65%. ¿Tenés el incentivo de invertir? No. Poco. Si no me quedo con los resultados del esfuerzo, lo probable es que con el tiempo me deje de esforzar. Si yo le saco a él para llevarme yo, al principio voy a tener más, pero después él no me va a buscar más, se va a ir corriendo, etc. Los incentivos mal puestos en el tiempo lo terminamos pagando carísimo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, por no tener el incentivo adecuado, dejamos inglés, dejamos una materia, no le dimos importancia a tantas otras, que el tiempo se cobra eso? Pero como incentivé a Santi de que iba a hablar poco, ya termino acá. También tenemos los agrotips con Darío Guardado y nuestras redes sociales. Por supuesto, nos pueden encontrar como Equipo Bulat en Twitter, en Facebook y en Instagram. También escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.bulat@gmail.com. Ver todos nuestros programas en YouTube, allí como El Inversor Oficial. Y por supuesto, leer nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com. Así comenzamos. Bueno, sin dudas como nosotros, usted tiene muchas ganas de futuro y hablando de futuro, qué bueno presentarlos. Martín, Neri, ya de equipo, del equipo Bulat, ¿no? Che, ¿vamos a tener que remar así o le van a poner, vamos con ganas? Vamos. ¿Qué esperan para el 2020? ¿Qué pregunta, Neri? Desde lo financiero espero que sea un año mejor que el 2018 y el 2019. Me acuerdo que hablábamos siempre en las cenas de fin de año, en los encuentros con clientes en 2018, decíamos, bueno, por un 2019 que sea mejor. Ese deseo no se cumplió, espero que se haya reperfilado un año más y que tengamos un 2020 estable. ¿Es deseo o tenés algunas cosas para basarte para darnos esperanza, Santi, y a mí? Yo creo que se hizo un esfuerzo de estabilización que está empezando a dar sus frutos. Hoy por hoy, con las medidas que por estos días se están escuchando, son quizá parches
algo más, si se quiere, superficial de algo que ya se hizo después de las PASO, que fue un cepo más duro después de las elecciones puntualmente. Creo que estabilizar el tipo de cambio fue la primera medida, si se quiere, la primera revolución del motor, y ahora se está trabajando sobre eso, porque no hay nada más reactivante que la estabilidad del tipo de cambio. Después vemos cuánto dura, la dinámica es otra cosa, ¿no? Pero el argentino, cuando el dólar está quieto, empieza a hacer otras cosas, empieza a pedir precios, las listas de precios aparecen, empieza a tomar decisiones, y me parece que esa fue la primera, si se quiere, gran virtud que le dejó el gobierno saliente a este gobierno. Le dejó una estructura medianamente primitiva, pero que funciona, y sobre esa marcha ahora el desafío de Alberto Fernández es dotarlo de credibilidad y sustentabilidad hacia adelante. Martín. Sí, efectivamente, y de hecho cuando uno se queda quizá con el primer discurso, las primeras palabras del ministro de Economía, digo, creo que, por lo menos en mi opinión, fue, más allá de que no hubo anuncios en ese momento, creo que fue auspicioso, ¿no? Un poco el mensaje, el énfasis en la consistencia macroeconómica, que en la Argentina, digamos, estamos acostumbrados en las últimas décadas a que no es un principio que se respete, digamos, en gran medida o durante mucho tiempo, de forma sistemática, y creo que fue importante también esta idea de coordinar no solo, digamos, el acuerdo de deuda, sino también pensar en la pata monetaria, la pata fiscal y la pata externa, ¿no? Y un poco pensar, Claudio, un poco como decías vos, como hablabas al principio de los incentivos, un poco de tener esta idea de que todo lo que haga uno en economía, cualquier medida que tome, siempre va a estar golpeando en otros equilibrios, en otros mercados. Claro. Y en ese sentido me parece que el discurso apuntó a enfatizar en la necesidad de coordinación, de equilibrio general. Creo que es positivo. Obviamente tenemos que ver que las medidas vayan en ese sentido. Hablaste, Neri, de lo que deja el gobierno, lo que dejó el gobierno anterior a este que viene ahora, y nombraste reperfilamiento un poco en chiste, pero yo lo traigo ahora a lo cierto. ¿Cómo se vuelve de un reperfilamiento que afectó mucho a la industria, por ejemplo, de los fondos comunes de inversión? Digamos, ¿cuál es la visión que puede haber en adelante, más en términos jurídicos que otra cosa? La verdad es muy difícil. Te hablo primero desde la óptica del inversor. Había empresas, había individuos que ese fin de mes de agosto iban a cobrar sus LECAPs, iban a pagar sueldos, por ejemplo, iban a hacer gastos corrientes. Exacto. Y 48 horas antes se enteran de que no lo van a cobrar. La verdad que eso es un golpe muy duro de asimilar, no solamente en términos de credibilidad y confianza, sino en términos monetarios. Había muchos inversores apalancados con instrumentos del mercado de capitales que daban una tasa segura, y eso no terminó siendo así, entonces tuvieron un doble golpe. Primero por no cobrar y segundo por tener que cubrir esas garantías. Entonces es muy difícil pensar en recuperar la confianza en un peso que cada año tenemos que preguntarnos si le tenemos que sacar un cero más y pensar en una curva en pesos nuevamente. Yo la verdad tengo mis dudas si el gobierno quiere primero reconstruir la confianza de corto plazo con instrumentos en moneda local, y segundo, si va a estar muy cómodo con los adelantos transitorios del Banco Central. Entonces, si el gobierno no tiene incentivos, como hablábamos antes, de buscar financiamiento barato en el mercado de capitales argentino, promover el ahorro, estimular la inversión y generar todo ese círculo virtuoso que termina con crecimiento sostenido, con mejora de productividad, es muy difícil pensar en una recuperación, por lo menos del espectro pesos, que el gobierno va a tener que emitir, y claro, mucho. Y los pesos vendrían a ser la solución, porque no nos olvidemos que el 80% de la deuda hoy por hoy es en moneda extranjera. Entonces, si Argentina incurre en los desequilibrios de siempre, de atrasar el tipo de cambio, tener desequilibrios de cuenta corriente, tener un Estado más grande de lo que debería, financiamiento externo o monetario que atrasa el tipo de cambio, el golpe de la balanza de pago genera un impacto en la deuda que después lo sentimos nosotros. Claro. Y el reperfilamiento fue la punta del iceberg de lo que se pudo venir. ¿Hay margen para financiar todo emitiendo? Bueno, el margen para emitir o para aumentar la oferta monetaria y que eso no tenga impacto eventualmente en el tipo de cambio o en la inflación, siempre lo termina dando la demanda de dinero. Claro. ¿No? Es la gran variable ahí a seguir. ¿Y de qué depende la demanda de dinero? Bueno, depende en gran medida de la confianza, de las ganas, de los incentivos que tengamos los argentinos a tener pesos en nuestros bolsillos. Cuando uno mira, es difícil siempre estimar la demanda de dinero, pero cuando uno mira una serie hacia atrás y uno mira, por ejemplo, la base monetaria, ¿no? La cantidad de pesos emitidos por el Banco Central que hay en la calle, uno ve que está en mínimos desde el año 2004-2005. ¿No? Digamos, está en niveles muy bajos y eso de alguna manera se plantea una oportunidad, porque uno dice, bueno, está en niveles muy bajos, hay margen para algún rebote. Ahora, ¿qué se necesita para que se dé ese rebote? Bueno, se necesita dar señales de confianza, se necesita dar hacia adelante un sendero de previsibilidad fiscal, previsibilidad monetaria, obviamente,
el acuerdo en el marco de la reestructuración de la deuda, eso tiene que ser en algún sentido amigable, claro. Tiene que ser un sendero sostenible también. Digo, Argentina no puede volver a tener un problema de acá a 2 o 3 años. Y en ese sentido me parece que es muy importante que se brinde esa confianza, que se pueda recuperar la demanda de dinero, que de nuevo viene muy golpeada desde hace décadas, ¿no? Digamos, esto no es algo ni de un gobierno ni de los últimos meses. Y obviamente recuperarla va a llevar mucho tiempo. En el corto plazo, digamos, se necesitan estas medidas que apunten a brindar consistencia y que permitan recuperarla por lo menos en el corto plazo, y eso es lo que va a dar margen para que la emisión que el Banco Central va a tener que hacer necesariamente, que ya la está haciendo y que la va a tener que seguir haciendo, bueno, eso no se termine trasladando ni a inflación ni a dólar y pueda tener un efecto real en el poder adquisitivo. A ver, déjeme ponerme como el viejo de acá y que la nueva economía le explique a la vieja economía. Y empiezo por lo negativo, perdón, pero es para que ustedes me levanten el ánimo y me cambien la visión. Entiendo los puntos y entiendo claramente cuándo es expresión de deseo y cuánto puede pasar de lo que ustedes están planteando. Ahora, ¿por qué voy a recuperar la confianza? ¿Por qué voy a creer si yo veo que el esfuerzo lo sigue haciendo el que paga impuestos y no la baja del gasto? Entiendo en algún punto que quieren tocar, desindexar la economía para que no ajuste por inflación, pero a la larga va a ser la licuación del salario del jubilado. A la larga lo que van a plantear es eso, desindexarlo. ¿Por qué voy a creer si en mi historia lo que terminó pasando es que el corto plazo siempre se comió al largo plazo? Pueden resolver algunos desajustes, pero si el tipo de cambio encuentra su equilibrio porque no me dejan comprar, ¿cuánto de esto es artificial y cuánto es un punto de equilibrio? Si la tasa de interés vale lo que vale porque finalmente estoy inyectando demasiado pesos, ¿cuánto es un equilibrio y cuánto es artificial? Bueno, ahí descargué toda mi batería de viejos prejuicios que ustedes tres me van a ayudar a eliminarlos. ¿O no? La verdad que es muy difícil lo que planteás porque es la charla que uno puede tener con su familia un domingo al mediodía y la verdad que uno termina saliendo más preocupado que otra cosa. Es una charla recurrente que tenemos, Claudio, no te asustes. Pero creo que hay oportunidades en el sentido de que los argentinos vamos a seguir haciendo y motivándonos por lo que nos motiva, por la zanahoria, no funcionamos con el palo. Creo que esa es la lógica que tendría que haber institucional, desde la política, entender que los argentinos funcionamos con zanahoria y no por las malas. Es muy difícil pensar esto porque, por supuesto, tuvimos décadas de confiscaciones y licuaciones atroces. Desde el Rodrigazo hasta acá ganamos en pesos, ahorramos en dólares y la moneda, que es la institución por excelencia de este sistema, lo único que hace es cumplir una o una y media de sus 3 funciones. Reserva de valor no existe. De hecho, unidad de cuenta prácticamente que tampoco, porque los bienes importantes se evalúan en dólares, no en pesos. Solamente sirve como medio de cambio. En este sentido, la velocidad de circulación aumenta, la demanda de dinero cae, y cualquier estímulo monetario que queramos hacer ya se encuentra con el primer impedimento, no de que tenemos capacidad instalada ociosa, sino que los argentinos no queremos pesos. Y te tengo que repreguntar ahí, y se meten también. Y vos ves, entiendo perfecto y aplaudo lo que estás diciendo. Ahora, punto aparte, ¿ves consenso en la nueva economía, en la generación de ustedes, independientemente de la ideología de cada uno, que eso finalmente es así, que esa es la parte de la ciencia que tenemos, que no sé si es opinable ideológicamente, que la emisión genera inflación, que el descontrol... ¿ves consenso en eso o todavía hay discusiones? Creo que hay discusiones y parte de esa discusión fue alimentada o, si querés, fogoneada por el fracaso que tuvo el gobierno en combatir la inflación en estos últimos 4 años. Entonces, para ser muy grosero, hay argumentos al estilo, controlando la cantidad de dinero, el gobierno anterior no paró la inflación. Bueno, entonces ahora hay que emitir dinero. Es decir, no funcionó no funcionó mi régimen de dieta, para decirlo, entonces puedo comerme un lechón entero. Ese tipo de argumentos es lo que empezó a brotar ahora y en vez de acercar posiciones para aprender de los errores, abrió más las aguas todavía. Es lo que estamos viendo ahora y es lo que estamos debatiendo para mejorar hoy por hoy. No sé si, Martín, vos coincidís con Sí, totalmente. Ahí lo que me parece es que en la Argentina estamos demasiado acostumbrados desde hace décadas y en todos los aspectos a los péndulos, ¿no? Digamos, a los péndulos, un poco con esta discusión que planteaba Neri, ¿no? Si la emisión genera inflación, si la emisión no genera inflación, ¿no? Digo, uno puede emitir sin ningún problema, total eso no genera inflación, o bueno, si cualquier emisión se termina trasladando a precios o a dólar, digamos, esas son discusiones que lamentablemente no se han zanjado en la Argentina
Y tenemos péndulos en otros aspectos también, por ejemplo en los impuestos, en las discusiones sobre retenciones, sobre ganancias, sobre IVA, y un poco eso también termina afectando en gran medida lo que son los incentivos, ¿no? Porque uno tiene que hacer una inversión en la Argentina, y ni siquiera digo una inversión financiera, una inversión real. Y bueno, una inversión real, un proyecto que madure de acá a 5, 10, 15 años. Bueno, ¿con qué tasa impositiva me voy a encontrar de acá? Y ni siquiera decimos a 10 años, de acá a 6 meses, Claro. a un año. No digo, con lo cual me parece que eso es quizá lo primero en lo que los argentinos deberíamos tratar de empezarnos a poner de acuerdo, más allá de los matices que cada uno tenga, digo, en tratar de evitar esta cuestión de que cada cambio de gobierno, cada cambio de administración nos termine llevando del otro extremo del péndulo en varios aspectos. Y quizá para ser un poco optimista, simplemente algo de... En la campaña, creo, por lo menos yo percibí, digamos, que se ha discutido sobre la necesidad de apuntar a tener un presupuesto equilibrado, ¿no? Creo que desde distintas vertientes ideológicas, después obviamente está la discusión de cómo llegamos, ¿no? Si hacemos una corrección en el gasto, si aumentamos los impuestos, pero creo que por lo menos hubo algo más de consenso respecto a la necesidad de tener algún equilibrio en las cuentas públicas. Hablando de riesgo país, que es uno de los temas también que creo es más relevantes ahora, ¿no? Y la reestructuración de deuda, que es uno de los tópicos que se viene tratando desde hace mucho. ¿Cuán urgente es? Primero. La segunda pregunta es si lo local y lo extranjero tiene que tratarse de la misma forma. Y si un acuerdo que sea bueno para todos, como dijiste, que más o menos cuadre, ¿baja el riesgo país automáticamente o podemos verlo sostenido? Arranco yo. Por el lado nuevamente, del historial de Argentina en no cumplir contratos, la legislación extranjera, es decir, los bonos que están regulados por la ley en los juzgados de Nueva York, cotizan con una prima. Hoy por hoy son un 12% más caros que los bonos argentinos, que el Bonar 20, que el 24, que todos conocemos. Eso no es gratuito, obviamente por eso mismo, por la historia que tiene Argentina, tienen otro valor. Ahora, si tienen que ser tratados igual o no, yo soy partidario de que sí tienen que ser tratados por igual. Por más que los bonos bajo legislación extranjera tienen cláusula de acción colectiva, cláusula de cross default, de aceleración, un montón de artilugios legales que los blindan mejor. El mercado cree que no va a haber un trato equitativo. Quizá lo mejor, para sorprender positivamente después de tanta historia negativa, podría ser una reestructuración amigable. Un solo paréntesis, perdón que no pongo mi genio en eso. Sería un grave error tratar un muy mal incentivo, tratar al argentino peor que a uno de afuera, porque destruís más el ahorro interno. ¿Qué ganas voy a tener de mañana volver a comprar un bono si finalmente me tratan distinto? Entonces, no puedes tratar peor al argentino que al de afuera, sino por eso no hay demanda de dinero, o sea, por eso no tenés mercado de capitales. Es un grave error que hay que hacerlo de docencia también. Y Claudio, un punto más, el incentivo de corto plazo es precisamente meterle la mano a los argentinos en esa ley local, porque allanaría el camino mucho más. Pensemos que de acá a fin del año que viene vencen casi 20.000 millones de dólares con privados y casi 1 billón de pesos. De todo eso, entre LECAPs, LETES y bonos en pesos, ley local, por supuesto, estamos hablando de casi el 60% de la torta. Fíjese si con una reestructuración agresiva sobre ese 60% no se allana el camino de 2020. Ahora, bueno, acá tenemos que ver un poquito si nuestros políticos miran más allá del 2020 y apuntan a una reestructuración amigable, por supuesto mostrando las cartas de un programa fiscal consistente, monetario, y que nos dé la garantía de que Argentina va a poder cumplir con sus compromisos de acá a no más de 3-4 años, sino por supuesto más a un periodo más extenso. Sí, efectivamente, respecto al tema de la urgencia, me parece que es un tema urgente, porque la reestructuración de la deuda necesariamente tiene que ser un punto de un programa económico integral. Y simplemente para agregar a lo que ya dijo Neri, ¿de qué va a depender en última instancia una reestructuración exitosa? Y nosotros sabemos que va a depender en gran medida de lo que llamamos la exit yield, ¿no? De la tasa de salida, de a qué tasa se van a descontar los nuevos instrumentos, ¿no? Porque eso va a determinar el atractivo eventualmente de la oferta, y en ese sentido me parece que de nuevo volvemos al principio, o sea, necesitamos un programa fiscal, monetario, externo, etcétera, de baja de la inflación que nos permita que baje el riesgo país, que obviamente sea consistente con el nuevo perfil eventualmente de deuda, y que eso permita que sea una oferta atractiva, que sea exitosa y que permita despejar el camino para los próximos años. Chicos, millones de gracias. Se nos fue la parte, vamos a escuchar los agrotips ahora y muchísimas gracias y ganas de que en el futuro sean mucho más escuchados así
una promesa mejor. Muchas gracias, muchachos. Un placer. Ahora sí, AgroTips. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, vamos a hablar del aporte que ha hecho el campo en los últimos 16 años en materia de derechos de exportación. Recordemos que el campo aporta cada año divisas genuinas por cerca de 38.000 millones de dólares y representa también el 60% de nuestras exportaciones. Según datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, durante los últimos 16 años, es decir, las últimas 4 gestiones de gobierno, el campo aportó en total más de 95.000 millones de dólares en derechos de exportación, un número realmente importante. Esto, claro, en términos reales y a valores actuales. Si ponemos a contabilizar lo que fue el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, fueron algo más de 12.000 millones de dólares. En la gestión de Cristina, durante sus 2 periodos, 54.000 millones de dólares, y durante la última gestión de gobierno de Mauricio Macri, algo así como 17.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el punto? ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué es clave la cuestión de los derechos de exportación y en este contexto donde se han actualizado, aumentado los derechos de exportación? Bueno, ¿por qué cada gestión de gobierno intenta de alguna forma aumentarlos? Bueno, porque son recursos frescos y que automáticamente van a las arcas del Estado Nacional. En lo que hace a esta situación, hay que decir que lo más importante que en todos estos años esos recursos no han vuelto al interior del país en lo que son obras de infraestructura, tanto viales, hidroviarias, como pueden ser las obras hidráulicas o también ferroviarias. Y se ha utilizado mayormente este dinero, esta plata, para cubrir gastos corrientes y también lo que es el déficit fiscal. Así que esa es la principal clave por la cual estos recursos siguen aumentando, siguen sacando la rentabilidad del productor, pero no vuelven a donde tendrían que volver. Ahora hacemos una pausa en el Inversor, enseguida volvemos. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. 25 años conectando el campo argentino con el mundo. Desde Handenul, líder mundial en obras de dragado portuarias y marítimas. Felicitamos a los productores agropecuarios argentinos por la cosecha récord 2019 y nos enorgullece ser responsables de la hidrovía Paraguay-Paraná, que permite transportar cada vez más toneladas de esa producción nacional a todo el mundo. Sigamos juntos, abriendo nuevos caminos. Una buena forma de seguir las buenas prácticas agrícolas, además de rotar activos de productos, es una correcta aplicación de residuales, y para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Es clave respetar los tiempos de carencia entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja. En lo posible, ir rotando modo de acción o combinar 2 o más modos en la aplicación. Los residuales deben llegar al suelo para tener residualidad y no aplicarlos con más de un 20 o 30% de cobertura verde de malezas, ya que se retiene en la hoja de la planta y no llega a la dosis completa al suelo. Es primordial empezar a controlar después de una lluvia, ya que pueden nacer malezas luego de la aplicación del herbicida, si este no ha sido incorporado correctamente. Recuerde siempre que las buenas prácticas agrícolas hacen más eficiente el uso de estos productos. Por eso, recomendamos aplicar Z-Max. Nufarm. Más cerca del campo, más conectados con vos.
Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora en esta caja, ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién es que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Nos quedamos sin tiempo, pero sí le prometemos más contenido. ¿Dónde? En el punto de equilibrio.com. Tanto Neri como Martín se ofrecieron voluntariamente a dejarnos su visión. Santi también. Obviamente. Te queda decir las redes. Obviamente se pueden comunicar con nosotros, en todos nos encuentran como Equipo ULAT. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14 por Metro, como siempre, El Inversor.